Muy bien, entonces, señoritas, vamos a empezar nuestro curso de bioseguridad, después de haber repasado el sílabus que nos corresponde para este ciclo académico. Nuestra primera clase, según nuestro sílabus, es la bioseguridad. Para eso me gustaría empezar esta clase preguntándoles a ustedes, como miembros activos de nuestro curso, ¿qué entiende usted por bioseguridad? ¿Qué entiende por bioseguridad? Profesor, ¿es la protección que uno debe tener para uno mismo y para la otra persona? Perfecto, muy bien. Conjunto de medidas activas. Muy bien. Le escuchamos claro a Mayra. Maricruz, a ver, creo que hubo un poco de interferencia ahí. ¿Qué entiende Maricruz usted por bioseguridad? Conjunto de medidas física o química. Ya, muy bien. ¿Listo? ¿Algún otro aporte? A ver, ¿alguien quiere darle algún otro aporte? Son medidas preventivas que debemos tener. Bien. Muy bien. Entonces, si utilizamos la palabra bioseguridad, bioseguridad proviene, ¿no?, de dos palabras. Bioseguridad. Cuando usted habla de seguridad, ¿a qué se está refiriendo? Al cuidado, ¿no? Al estar alerta, ¿sí? Para que no suceda algún incidente. Si lo pasamos, por ejemplo, a la seguridad de su casa, están robando toda la cuadra y solo a su casa no le han robado, y usted ya sabe que a toditito les han robado, ¿qué hace usted? Inmediatamente contrata una seguridad particular, ¿no? Su vigilante particular. Pone sus cámaras. Eso es parte de una seguridad. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que a usted en su domicilio no ingresen y le roben todas sus pertenencias. Entonces usted tiene una seguridad para salvaguardar sus bienes materiales. Muy bien, ese término de seguridad vamos a trasladarlo a la bioseguridad. ¿Bio qué significa? Vicky, ¿qué significa bio? Vida. Exactamente, muy bien, Vicky. Entonces, si estamos hablando de que bio es vida, entonces cuando hablamos de bioseguridad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Alguien por ahí había dicho una parte. Cuidado de nuestras vidas. Muy bien, ¿alguien más? ¿A la seguridad de nuestra vida? Por ahí está, algo falta, ¿alguien más? Por ahí está. Alguien lo dijo anteriormente, alguien lo ha dicho anteriormente. A los procesos, a las pautas, a las normas, con la finalidad de salvaguardar nuestra vida. Entonces, es la aplicación de normas, de medidas para salvaguardar su vida, ¿no? El objetivo es que usted evite que como resultado de su propia actividad asistencial se produzcan antecedentes. Muchas veces en bioseguridad se escucha, ¿no? Yo lo he escuchado, por eso a veces yo lo digo, ¿no? Ya a veces escuchamos, oye, ya pues utiliza mascarilla. Oye, no te pases, usa mascarilla que te va a dar el COVID-19. Oye, a mí no me va a pasar nada. Y eso es un invento nada más del Vizcarra. No pasa nada. Oye. Entonces, eso es uno de los grandes errores que muchas veces pensamos. No, pero ¿qué para una visita que he ido?
ni que tan piña se fuera, y de recontra piña, pues. ¿Sí? Entonces, muchas veces por desconocimiento no utilizamos las medidas de prevención, pero más que por desconocimiento, a veces por sobreconfianza, y utilizamos esa palabrita. A mí no me va a pasar nada, ¿no? A mí no me va a pasar nada. Entonces, aquí vamos viendo que dentro de la bioseguridad van a existir en algunas ocasiones accidentes que afecten nuestra salud, nuestra vida, nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque existe falta de cuidado en nosotros mismos. Usted sabe, miren, usted sabe, ya sabe muy bien que el COVID-19 se transmite por la nariz, por los ojos y por la boca, pero sin embargo usted está en la calle y está que se agarra la mascarilla, que se la baja, que se la acomoda, que no se le ve bonito, no se le ve bien. Se soba los ojos con las manos porque le pica el ojo, pero eso es falta de cuidado, el cual nosotros podemos prevenirlo. Usted sabe, por ejemplo, que no debe encapsular una aguja recién utilizada después de haber aplicado un intramuscular o un endovenoso. No sabe usted que no se debe reencapsular porque se puede pinchar. Pero a pesar de que sabe, usted sigue reencapsulando las jeringas usadas. ¿Y qué va a pasar? Se va a hincar, pues. Se va a hincar y ahí ya va a tener también usted una enfermedad por contagio. Entonces, ante eso, usted va a ser enfermera y usted va a ser, recuerde, usted va a estar todos los días de su vida laboral en contacto con material que pueda, o un agente que pueda causarle una lesión o una enfermedad, ¿no? Su compañera Karina, por ejemplo, ¿no? Yo sé que ella está diciendo que es claro, es cierto, porque ella trabaja en un entorno hospitalario, ¿sí? Trabaja en un entorno hospitalario. Y miren, y solamente el trabajo de ella no es personal de salud aún, pero ella trabaja todos los días y está expuesta a esos riesgos laborales, ¿no? Ya más adelante vamos a conocer los diferentes riesgos a los cuales ustedes van a estar expuestos, a los cuales Karina ya está expuesta. Y obviamente, simplemente necesitamos cuidarnos y protegernos. Pero a pesar de eso, podemos terminar enfermándonos, ¿sí? Entonces, es muy importante que cada uno de nosotros, como personal médico y no médico, es muy importante que conozcamos, aprendamos a conocer, a comprender las normas, darles cumplimiento a estas normas de seguridad que nuestros profesionales de la salud deben tener. Estas normas tienden no solo a la prevención, no, a la prevención de la diseminación de las enfermedades entre los pacientes. No solamente usted va a tener bioseguridad para que sus pacientitos no se enfermen. Recuerde, si usted utiliza el principio de bioseguridad, usted tiene que estar consciente de que la protección no solamente es para su paciente, la protección es para usted misma y sus familiares. Y sus familiares. Usted va a ser enfermera. Usted recuerde que cuando esté en el hospital, porque el COVID no se va a ir, el COVID se va a quedar con nosotros. ¿Sí? Usted va a tener que ir a trabajar. Y por lo tanto, sus medidas, sus barreras de protección personal, usted las tiene que utilizar bien. Porque recuerde que si se enferma usted, ¿quién más se va a enfermar? Su esposo, en este caso su esposo, sus enamorados, de repente si lo tienen, sus padres si viven con sus padres. Y más aún si sus padres son adultos mayores o tienen alguna comorbilidad o alguna enfermedad de fondo. Ellos son parte de su familia. Por lo tanto, protéjase usted para que pueda proteger también a su familia. ¿Sí? Entonces, actualmente cuando hablamos de bioseguridad, ya no es que si quieres lo usas o si quieres no lo usas. Es obligatorio que usted como enfermera utilice un EPP, equipo de protección personal.
así como ahora ya escuchó, ¿no? Que han dicho que va a ser obligatorio que si usted va a estar en un lugar donde hay gran concentración de personas, o si va a viajar en un automóvil o en un bus, ¿qué tiene que llevar? Su careta facial. Va a tener que llevarlo, porque tenemos que aprender a vivir con el virus. Tenemos que aprender a convivir con este virus que ha llegado a nuestras vidas. Va a ser difícil, pero vamos a tener que hacerlo. Entonces, cada una de estas medidas que muchas veces las hemos dejado pasar, es importante retomarlas, porque ahora ya es práctica. Nosotros como personal de salud, toda la vida hemos conocido esto, pero a veces ya no lo hemos hecho. Pues. Ya no me ponía guantes, ¿no? Lo ideal es que cuando usted vaya a atender, siempre lo ideal ha sido eso. Cada vez que usted vaya a atender a un paciente, usted debió haberse colocado en primer lugar su mascarilla. ¿Lo hizo? No, no lo hemos hecho. No lo hemos hecho. Porque pensábamos, hasta antes que llegue el COVID, de que éramos personal de salud, pues. ¿Qué nos va a dar a nosotros si nosotros somos lo máximo, somos la eminencia en salud? Sin embargo, esos patrones ya se quebraron con el COVID. Por lo tanto, nosotros necesitamos establecer nuestras medidas para la prevención de accidentes. Porque nosotros a diario vamos a estar expuestos a riesgos biológicos. Usted va a estar expuesta a sangre cuando coloque inyectable, cuando coloque un endovenoso. Usted va a estar expuesta a secreciones cuando se vaya al servicio de medicina y el paciente haga sus deposiciones, su diarrea, vomite, o de repente tiene esputo, flema, o de repente tiene que aspirarlo porque en su tráquea hay secreciones. ¿Sí? Entonces, conociendo todo eso, usted necesita minimizar esos riesgos. ¿De qué manera? Protegiéndose. Porque se protege usted como trabajador, protege a su paciente. Pero no solamente los dos. También tiene que aprender a proteger a la comunidad, al medio ambiente. ¿Por qué? Porque hay residuos nocivos que van a ir a un relleno sanitario. Por lo tanto, es un pecado grandísimo que usted bote una jeringa al tacho de la basura, pues. Porque hay recicladores, hay personas que trabajan reciclando ese material. Y si se hinca, y justo fue una aguja que usted había aplicado a un paciente con hepatitis B, allí viene un problema de salud, pues, ¿no? Entonces, por lo tanto, necesitamos reaprender nuevamente las normas y aplicarlas como deben ser. La bioseguridad es el conjunto de medidas. Aquí estaba lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? La bioseguridad es todo un conjunto de medidas, ¿no? Las cuales debemos adoptarlas mínimamente todos los días en nuestro espacio laboral. Usted tiene que lavarse las manos cada vez que atiende a un paciente. Atiende 50 pacientes en una mañana. Usted tiene que lavar por lo menos 50 veces las manos. Cuando usted le pregunte, usted es enfermera, y le pregunten, ¿cuántas veces al día te lava las manos? Usted no le va a decir 3, desayuno, almuerzo y comida. Usted tiene que decirle 60 veces. Y se reirán y, ¡ah, mentirosa! ¿Cómo las 60 veces? Claro, es que yo soy enfermera y hoy día he atendido 30 pacientes, ya dígale. 30 pacientes, los cuales, ¿no? Lo he atendido 2 veces en el día. Por lo tanto, mínimamente me he lavado la mano 2 veces por cada paciente. 60 veces me he lavado las manos. ¿Sí? Entonces, todo este conjunto de medidas debe ser adoptadas por el personal de salud. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder reducir y eliminar los riesgos para el personal, la comunidad y el ambiente. Si usted adopta estas medidas de bioseguridad, recuerde, usted va a proteger a sus familiares, a su comunidad. ¿De qué? De estos agentes infecciosos, físicos, químicos y agentes mecánicos. ¿Ya? Entonces, para eso es que estamos estudiando, pues, ¿no? Porque necesitamos aprender cómo es que nos vamos a proteger. La bioseguridad utiliza 3 principios. Esto jamás se olvide. Esto debe ser parte de su
quehacer diario. Usted cuando vaya a trabajar a cualquier establecimiento de salud, al hospital, a la clínica, cuando usted vaya a trabajar al servicio de medicina, al servicio de emergencia, y tiene que conocer los 3 principios de la bioseguridad. El primero es la universalidad. El segundo, el uso de barreras protectoras. El tercero, la eliminación adecuada de material contaminado. Esas 3 formas, ¿sí?, son las que se está utilizando, por ejemplo, actualmente en COVID-19. Son los 3 principios. No es nuevo, no es porque ha venido el COVID y recién salieron estas tres principios. Esto ha existido siempre, pero como le decía, no la hemos aplicado adecuadamente. Cuando hablamos de la universalidad, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de la universalidad, la palabra universalidad, ¿qué quiere decir? Universo, todo. Son medidas que deben involucrar a los pacientes de todos los servicios, independiente de conocer o no su resultado de laboratorio, su serología. ¿Cómo así, profesor? A ver, explíquenme, ya me emboló, seguramente está pensando usted. Cuando habla de universalidad, en otras palabras, ¿qué quiere decir? Que usted tiene que aplicar, ¿no?, todas esas precauciones en todas las personas. Aquí está el secreto. La universalidad es que usted tiene que aplicar sus medidas de protección con la finalidad de poder evitar contagiarse, porque usted tiene que tener en su cabeza que el principio de universalidad me dice que todos los pacientes que están a su alrededor, que todos los pacientes que van a llegar a su servicio el día de mañana cuando usted se vaya a trabajar, todos son COVID positivos. Todos. No, pero ¿qué un niñito de 1 añito que ha llegado con su mamá para que le pongan su vacunita? Ay, el angelito, ¿qué va a tener COVID? ¿Podría tener un niñito de 1 añito COVID, señorita Mayra? ¿Cree usted que un niñito de 1 añito puede tener COVID? Sí, profesor. Sí, ¿verdad? ¿Cree usted, Karina, que una gestante puede tener COVID? Sí, profesor. Claro. Entonces, ese es el principio de universalidad, que todos sus pacientes son potencialmente infectados hasta que no se demuestre lo contrario. Para mí, Alison, Karina, Maricruz, Mayra y Vicky, en este momento, para mí, las 4, inclusive yo, tengo COVID. Seguramente Maricruz estará riendo, ¿no? Ay, profesor, qué bromista. ¿Cómo voy a tener COVID si no me duele nada? Nada me duele, profe. No he tenido fiebre, no tengo tos, no tengo nada, respiro bien, me echo mi saturación de oxígeno. Jefe, yo no tengo 99, tengo 200% de oxigenación. Yo voy a estar mal. Ah, pero para mí, tú eres COVID, Maricruz. Hazte tu prueba molecular, hazte tu prueba rápida. Y ahí me dirás, pues, prueba PCR negativa. Ah, muy bien, ya, entonces ya estoy más tranquilo. Pero ¿y la tos que tienes? Ah, no, es mi tos normal. Nada, para mí sigue siendo COVID. Sí, entonces, el principio de universalidad quiere decir que usted tiene que aplicar sus medidas de bioseguridad para todos sus pacientes. Para todititos, desde el recién nacido hasta el adulto mayor, porque todos pueden estar enfermos hasta que no se demuestre lo contrario. Recuérdelo, no se olvide, principio de universalidad. Si usted está en su casa, y un familiar muy cercano a usted, su papá o su mamá, está con tos, está con fiebre, y usted no usa mascarilla, ¿no? Y usted no usa, ¿se podrá enfermar si su papá tiene COVID? Sí. Sí. ¿Está usted aplicando las medidas de universalidad? No. ¿Pero por qué no utiliza? Pero es que mi papá es mi mamá, ¿cómo van a estar enfermos ellos? Si yo los amo mucho, yo los quiero con todo mi corazón. ¿Pero qué tiene que ver eso?
Por lo tanto, todos sus pacientes deben tratarse de la misma forma. Si usted escucha que alguien en su casa estornuda, está enfermo. Algo tiene, no es normal. Las antenitas inmediatamente tienen que prenderse. Use su mascarilla, use. Porque usted como enfermera, si se enferman todos, si se enferma la enfermera, ¿quién los va a atender? ¿Quién los va a atender si todos están enfermos? Use o recuerde ese primer principio, practíquelo en casa. En casa practique ese principio de universalidad. Hermanita, mi amor, discúlpame, 2 metros de distancia. Y además, peor, está sin mascarilla. 2 metros de distancia. Use mascarilla y acérquense, pues, ¿no? Segundo principio, el uso de barreras. Por lo general, nosotros vamos a utilizar algunas barreras, que también ya lo vemos que actualmente todos lo realizamos, ¿no? Usted va a estar en contacto directo con sangre. Si va a estar en contacto directo con sangre, ¿qué medidas de barrera utilizaría? Guantes, ¿verdad, Karina? Sí, los guantes. Guantes, pues. Si usted va a estar en riesgo con fluidos orgánicos, secreción, pus, materia, esputo, flema, ¿qué utilizaría? Los guantes, los lentes. ¿Solo guantes? Sí, los lentes. Los lentes. Lentes, su mandil, su, su gorro. Esas son las barreras de protección personal, ¿no? En este caso se utilizan guantes, ¿no? Estos guantes obviamente no evitan los accidentes de exposición, pero sí pueden disminuir las consecuencias de dichos accidentes. Si usted tiene guantes, aquí dice, ya como ya tengo guantes, ¿puedo reencapuchar la aguja que le he puesto a un paciente con VIH? No, porque se puede hincar y la aguja va a traspasar el guante. Pero si se pone en contacto con la sangre o con la secreción, ¿se va a contaminar? No, pues porque su guante es una barrera de protección, ¿no? Y tercero, la eliminación de material contaminado. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de material contaminado, recuerde que usted tiene que eliminar adecuadamente sus desechos. Es todo el conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados que se realizan, ¿no? Que a través de los diversos materiales que se van a atender, que tienen que ser depositados y eliminados adecuadamente sin tener ningún riesgo. Todos en el hospital deben saber que en las bolsas rojas tenemos un tipo de desecho. Todos deben saber que en las bolsas negras tenemos otro tipo de desechos. Y todos debemos saber que en las bolsas amarillas tenemos otro tipo de desecho. Por lo tanto, yo en las bolsas negras no voy a echar el residuo que debe ir en la roja, echarlo en la negra. ¿Sí? Entonces, debemos eliminar adecuadamente el material contaminado. Las agujas. Las agujas irán a ir en las bolsas. No, ¿verdad? No. El material de laboratorio va en las bolsas. No, porque tienen también sus propios contenedores, ¿no? O sus propios recipientes para poder eliminar. ¿Sí? Entonces, estos son los tres principios de la bioseguridad: universalidad, uso de barreras y los medios de eliminación de material contaminado. Esto nos va a regir siempre para cada una de nuestras actividades que realicemos. Algunos conceptos. Cuando hablamos de limpieza, nos estamos refiriendo al proceso o al procedimiento de desinfección y esterilización. ¿Ya? No es lo mismo hablar de desinfectar y esterilizar. Cuando usted desinfecta, usted puede utilizar algún proceso o algún insumo químico. Puede utilizar hipoclorito de sodio. ¿Qué más puede utilizar? Están el amonio cuaternario, por ejemplo. Estamos desinfectando, estamos eliminando microorganismos de las superficies. Y cuando esterilizamos, no solamente desinfectamos, sino matamos los mismos microorganismos, pero también matamos esporas. Para eso es que existen algunos equipos, para poder realizar este tipo de esterilización.
La limpieza debe ser efectuada en todas las áreas físicas, ¿no? Recuerde, cuando hablamos de limpieza, estamos hablando de áreas, ¿no? Áreas, paredes, pisos, mesas quirúrgicas. Se debe realizar con paños húmedos, ¿no? Y el barrido. O sea, por lo general, para que usted pueda realizar un proceso de desinfección, primero, ¿qué tiene que hacer? Tiene que limpiarlo, pues, ¿no? Primero limpiamos y luego realizamos el proceso de desinfección, ¿no? Y con ello se debe evitar la resuspensión de gérmenes que se encuentren en el suelo, porque si usted no ha hecho la desinfección, no ha humedecido el piso con un paño húmedo, si hubieran gérmenes en el piso, estos van a salir volando, pues, ¿no? Y se van a suspender en el aire y por lo tanto, usted misma o mismo va a estar en contacto con esos gérmenes y por lo tanto se va a infectar. Cuando hablamos de la desinfección es capaz de poder matar a los gérmenes, ¿sí? A la mayoría de los gérmenes, microorganismos que causan enfermedades, puede matar una desinfección. Pero a las esporas es como imagínense un huevo de una gallina, en microscópico, que puede estar en contacto con el ambiente años y no se muere. Pero si esa espora tiene contacto con secreción o comparte con una mucosa humana, ese huevito, esa espora, eclosiona, ¿no? Se activa y empieza el proceso de enfermedad. Por lo tanto, la desinfección no mata a este tipo de esporas. Usted le puede echar lejía, ¿no? Pero no lo mata. Porque ¿qué ha hecho? Solamente ha desinfectado. El grado de desinfección depende de varios factores también. Usted puede hacer una buena desinfección, ¿no? Dependiendo de algunos factores. Por ejemplo, la carga orgánica del efecto. ¿Sí? ¿Cuánto es su carga orgánica? ¿Sí? Imagínense todo el piso lleno de diarrea, paciente con cólera de repente, ¿no? O que ha venido vomitando todo el camino. La carga orgánica va a ser grande. ¿Sí? ¿De qué más va a depender? También necesito la calidad y concentración del agente antimicrobiano. Para poder hacer una desinfección adecuada necesitamos también tener medidas establecidas, ¿no? Porque si usted le puede echar más cantidad de lo que dice la norma, uno va a perder el químico, porque no lo necesita, ¿no? Y al final es tóxico también para las personas, ¿no? ¿Qué va a desinfectar? Si puede hacer la desinfección de pisos, de paredes, o tal vez de su mismo material quirúrgico. ¿Ya? Incluso el tiempo y el pH de los procesos de desinfección también tiene que ver mucho en los factores que van a intervenir en la desinfección de este tipo de material. Cuando hablamos de la descontaminación, que es el otro proceso, ¿sí? El otro proceso es el tratamiento químico aplicado a objetos que tuvieron contacto con sangre y con secreciones o fluidos corporales. Descontaminación. Si usted está en sala o en el servicio de emergencia, usted va a ver que se utilizan pinza Kelly, pinza Kocher, se utiliza la tijera Mayo, los separadores Fare, etc. Este tipo de instrumental quirúrgico va a tener contacto directo con las cavidades internas de las personas en una operación. Y por lo tanto van a estar con secreciones, con sangre. Entonces, a este tipo de material, usted no va a desinfectar, usted va a descontaminar. ¿Por qué? Porque el proceso de descontaminación es un tratamiento químico, como ya lo mencionamos, que permite inactivar microorganismos en la piel y otros tejidos corporales. Eso hace la descontaminación. Entonces, si usted tiene su material, vamos a suponer sus pinzas, que están con sangre, ¿qué tiene que hacer primero? Primero tiene que descontaminarlos, pues, ¿no? Los descontamina y luego los lava. Por lo tanto, tiene que utilizar algún
desinfectante con la finalidad de poder quitar o matar todos los gérmenes patógenos que pueden estar en esas pinzas, en esas tijeras. Finalmente, una vez que ya he descontaminado, he lavado, lo tengo limpio, puedo realizar la esterilización. ¿Qué es la esterilización? La esterilización es el único proceso que es capaz de destruir todos los gérmenes, todos, incluyen las esporas bacterianas. ¿Sí? Entonces, solamente el proceso de esterilización es aquel que destruye todo, gérmenes, esporas, virus. Para poder esterilizar necesitamos utilizar algunos materiales. Por ejemplo, se puede utilizar de repente una esterilización con vapor seco, ¿no? Con vapor seco. Para eso se utilizan algunos equipos que se llaman los autoclaves. ¿Sí? Con el vapor, ¿no? Que puede generar así como una olla de presión, con ese vapor, ahí a presión, se logra esterilizar los materiales. Se llama esterilización por vapor. Pero también hay otro tipo de esterilización que es la esterilización por calor seco. Son los pupineles, los esterilizadores, ¿no? Son los hornos, así como esos hornos que tienen en casa, esos mismos hornos, ¿no? También se puede realizar la esterilización por inmersión de productos químicos. Vamos a suponer, en tiempo, por ejemplo, de una guerra o en un desastre, por ejemplo, un terremoto, ¿no? Donde los hospitales están colapsados, no funcionan, se han caído. Se realizan procedimientos de sutura, operaciones en carpas, ¿sí? Y no solamente uno, dos, cuatro, 8, y solamente tiene 5 equipos para suturar. Un proceso de descontaminación y de esterilización demora por lo menos entre 1 hora a 1 hora y media. Pero si no hay postes, no hay energía, ¿cómo vas a esterilizar? En esos casos se utilizan las esterilizaciones por inmersión. Se utiliza una sustancia desinfectante, ¿sí? El cual en una bandeja se mete en todo su material quirúrgico y se deja reposar allí por un espacio de un tiempo determinado. El hipoclorito de sodio, que es la lejía, por lo menos un promedio de 10 minutos, porque este hipoclorito de sodio va a permitir que estas esporas y estos gérmenes mueran. Se enjuaga, se envuelve en trapos limpios y se realiza el siguiente procedimiento quirúrgico. ¿Sí? Entonces son las 3 formas como se realizan las esterilizaciones. En bioseguridad vamos a hablar sobre las precauciones universales. La primera precaución, que tiene que ver mucho con los principios, son las precauciones universales. Cuando hablamos de la precaución universal, estamos hablando en las precauciones para disminuir la probabilidad de exposición a sangre, otros fluidos, otros líquidos corporales que pueden tener microorganismos patógenos. ¿Sí? Entonces debemos tener esa precaución para poder disminuir esa probabilidad a que usted se exponga directamente a sangre. Segundo, son las técnicas de barrera. En estas técnicas de barrera nos va a permitir a nosotros que podamos impedir la contaminación con esos microorganismos eliminados por los enfermos. El enfermo puede eliminar los agentes, los microorganismos por diversas vías, ¿sí? Puede eliminarla por vía respiratoria, cuando tose, cuando estornuda, a través de la vía digestiva, cuando vomita, cuando hace sus necesidades, sus deposiciones, ¿sí? Cuando a través de la saliva elimina secreciones, ¿no? Flema, pus, tal vez, o misma sangre. ¿Sí? Entonces se debe impedir, ¿no? Que estos microorganismos que son eliminados por los enfermos lleguen a
nosotros, lleguen a nuestras propias lesiones. Porque a veces nos cortamos, nos sacamos un padrastro que no deberíamos hacerlo, o nos cortamos o nos raspamos, qué sé yo. Debemos impedir que puedan llegar a este tipo de partes lesionadas o mucosas en nuestro organismo. Y tercera precaución universal es la contención. ¿Qué es la contención? Reducir al mínimo la exposición del personal, ¿sí? En entornos y agentes potenciales. Entonces, eso es parte de las precauciones universales y por lo tanto también es importante que nosotros conozcamos los 4 niveles de riesgo de bioseguridad. El primer nivel de riesgo es aquel que involucra a los agentes de peligro potencial mínimo para él y el medio. Por ejemplo, si usted está en el consultorio y solamente se dedica a llenar las historias clínicas o a llenar las tarjetas, tiene un riesgo biológico, pero es mínimo. ¿Sí? Estamos en el nivel número 1, porque el paciente solamente saluda, ¿cómo está señorita? Señorita, présteme su carnet, registra, le entrega y se fue. Hay un riesgo, pero el riesgo es mínimo. Cuando hablamos de un nivel 2, estamos hablando de un riesgo moderado, porque existe un moderado peligro potencial para que el personal esté en contacto con el medio. La mayoría de los trabajos con sangre requiere de este nivel de bioseguridad. Si usted, por ejemplo, ya está colocando un inyectable, un endovenoso, y ya está en un segundo nivel porque ya hay riesgo de poder exponerse a estos fluidos hemáticos. El personal de laboratorio tiene riesgo moderado. El personal de laboratorio, usted ha visto el laboratorio, le debe tomar sus guantes, su muestra de sangre con sus guantes. Y anteriormente tomaban con una agujita, colocaban la aguja y la puntita de la aguja estaba en un tubo de ensayo y ahí goteaba. Ahora ya no se hace eso. Como parte de la bioseguridad, actualmente ellos utilizan sus tubos, pero al vacío. Le canalizan la vena y le inyectan. Y todo automáticamente cae en el tubo de ensayo al vacío. Y un nivel 3, por ejemplo, es cuando usted se encuentre haya personas que están en el medio y por lo tanto estén tosiendo. ¿Sí? Por ejemplo, en el tema de COVID, todos estamos en el nivel 3, personal de salud y todas las personas, porque usted va al mercado, va a Plaza Vea, va a cualquier lugar y usted no sabe quiénes tienen COVID y por lo tanto están tosiendo y están eliminando aerosoles en el ambiente. Por lo tanto, ese es otro riesgo potencial para que podamos tener una enfermedad. Y estamos en un nivel 4 cuando ya el trabajo con agentes peligrosos y tóxicos que presentan un alto riesgo de enfermedad ponen en riesgo la vida, pues, ¿no? Personal de laboratorio, ¿no? Específicamente del área biológica, está constantemente con estos agentes peligrosos, ¿no? Su trabajo es, llega, deja su ropa y se mete a ese espacio a trabajar con este tipo de agentes. Nivel 4, pues usted los va a ver en el nivel 4, totalmente, solamente se le ven los ojos nada más a través de sus anteojos, ¿no? Porque estamos en un nivel 4 de bioseguridad. Vamos a encontrar que nuestras barreras primarias es nuestra primera línea de defensa. Cuando no es posible el encerramiento de los focos de contaminación, la actuación va encaminada a la protección del trabajador. Y entonces, sus medidas primarias como primera línea de defensa, usted las tiene que tener presentes. Se define al equipo de protección individual como cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por los trabajadores de salud. Hoy día justamente me llamaba una de sus compañeras, ¿no? Ya terminó hace 2 años, y me llama, el profesor me dijo, quiero agradecerle, darle gracias por todo lo que he aprendido y quiero darle una buena noticia. Ya tengo mi título profesional, ¿no? Ya tengo mi título y
estoy muy contenta, pero a la vez me encuentro preocupada. Actualmente en el hospital regional hay plazas que contratan. En e-salud también van a contratar, pagando tanto, me dijo, ¿no? Van a dar más que yo incluso, ¿sí? Pero tengo alegría y tengo miedo, tengo temor. ¿Por qué? Dime por qué. ¿No? Y estábamos conversando. Es que mi esposo es una persona de riesgo, es diabético y es hipertenso. Y en casa nos cuidamos al mínimo, por eso que yo no estoy trabajando, solamente salgo a hacer algunos procedimientos y regreso rapidito. Entonces yo quiero presentarme, ya existe la posibilidad de que sí trabaje porque tengo por ahí algún conocido, pero tengo miedo. Entonces, justamente eso fue lo que yo le dije, ¿no? En otras palabras, pero básicamente esto. Es tu primera oportunidad que tienes de poder iniciarte en lo que te apasiona, porque a esta chica le apasiona, ¿no? A su futura colega de ustedes, le apasiona ser enfermera titulada. Yo quiero trabajar, quiero ayudar, quiero meterme ahí para poder ayudar a las personas. Pero tengo temor. Por tales motivos, ¿no? Su esposa. Entonces yo le dije, mira, es tu decisión. Tú tienes que decir, recuerda que si vas a ir a esa guerra, no vas a ir con, con las manos vacías. No vas a ir sin protección. Tienes que protegerte. Tienes que protegerte. Y incluso les he dicho lo que hoy ya les dije a ustedes. Recuerda cuando hicimos en clase tu primer principio de la bioseguridad. Universalidad. Todos son potencialmente infectados. Y como todos son potencialmente infectados, usa tu primera línea de defensa. ¿No? Naturalmente tenemos una primera línea de defensa, que es tu piel. Pero aparte de tu piel, utiliza todo ese equipo de protección personal. Pero no solamente es usarlo, es saber cómo lo vas a usar, saber cómo te vas a poner, saber cómo te vas a sacar, saber que si te pones la mascarilla, así te pique la punta de tu nariz, saca tu lengua y ráscate con la punta de la nariz. Tú tienes que saber eso, tienes que aprender eso. Y al final, porque toda nuestra vida en salud, chicas, Alison, Karina, Maricruz, Mayra, Vicky, toda su vida profesional ustedes van a tener este riesgo. Y no necesariamente por el COVID, es por todas las enfermedades. Sino que el COVID nos ha levantado, nos ha puesto en alerta. Pero por todas las enfermedades tenemos que utilizar las medidas de protección personal. Entonces, anda, si yo estuviera en tu pellejo, yo fuera a trabajar. Pero te diría, anda, preséntate, trabaja en lo que te apasiona. Pero recuerda, protégete. ¿Sí? Protégete. Así como llegas a tu casa con tu uniforme, te sacas toda la ropa, lo dejas allá y te vas a tu casa sin carga. Llegas a tu casa y tienes que primero pasar por tu desinfección personal. Por más que ames a tu esposo, anda de largo, ni lo mires siquiera. Te desinfectas, te bañas, desinfectas tu ropa y te proteges con tu mascarilla. ¿Sí? Es la única forma. Entonces no te prives, vamos, es decisión personal. Por eso vuelvo nuevamente acá al tema. Nosotros tenemos que aprender a usar nuestras barreras de protección como parte de nuestra actividad diaria. Es lo único que le va a dar a usted la seguridad de no enfermarse. Dentro de las barreras de protección, el protector corporal, ¿cuál es? Su mandil, su bata. Ya, su mandil, su bata, eso le va a permitir a usted estar protegida. Para diversos tipos de enfermedades, ¿no? La bata, una chat, etc. Hay que llevarlo a un lugar adecuado para descontaminar después que está.
Otra barrera es los protectores oculares, los lentes, las caretas faciales que están de moda ahora, las mascarillas o cubre o tapabocas o respiradores. ¿Sí? En la calle probablemente vamos a utilizar las mascarillas, pero usted cuando esté en el hospital, usted va a utilizar respiradores tipo N95, que son los recomendados para un personal de la salud. Pero si está en su casa, ahora, proteja, se utiliza entonces una mascarilla de tela, de doble tela, ¿no? Porque tampoco se va a poner un trapo o una red en su boca donde va a salir todas las bacterias o todos los virus. Entonces, ese es otro tipo de protector. Si va a estar en un área donde hay riesgo, por ejemplo, también de transmisión, utilice sus guantes, ¿no? O el calzado de sus pies también. Pero si va a utilizar botas, traten lo posible de que sean antideslizables. ¿Sí? Antideslizables. Sus guantes se deben protegerse las manos porque por las manos, ¿sí?, ingresan la mayoría de los microorganismos. Usted agarra la baranda de la cama de uno de sus pacientes y su mano ya se contaminó. Por lo tanto, hay que usar los guantes con la finalidad de disminuir el riesgo de contaminación del paciente con los microorganismos. No se agarre la cara, no se agarre los ojos, no se agarre la nariz. ¿Sí? Y como parte de las barreras secundarias es todo lo que le va a dar la protección al propio personal de la salud del servicio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Muy bien, que su ambiente de trabajo debe ser un ambiente que sea seguro, pues, porque usted va a estar trabajando atendiendo por un lado y una silla va a estar por un lado, de repente la escalinata o la escalera de 2 pasos para que suba su paciente a la camilla está fuera de su lugar, se da la vuelta, se tropieza y se cae. ¿No? No hay buena iluminación, los enchufes o toma corriente de sus equipos están deteriorados, también usted va a tener un accidente, ¿no? Y finalmente, siempre recuerde que como principio básico de la bioseguridad, ¿sí?, hay normas generales que siempre debemos estar pendientes, cumpliendo estas normas. Por ejemplo, todos los aparatos con toma eléctrica, nunca, nunca, recuérdelo, debe estar en zonas mal aisladas o expuestas a la humedad. Usted va a enchufar su pupinel o su esterilizador, ¿sí?, y está parada sobre el piso que hay agua, que ahí se ha caído el agua por ahí, pues, ¿no?, que se ha hecho su descontaminación, o cualquier equipo, ¿sí? Entonces, todos estos equipos que se manejan con electricidad, siempre tienen que estar con todas las medidas de bioseguridad, porque eso le puede causar un accidente a usted. Los refrigeradores no deben almacenarse cultivos de microorganismos patógenos. Por lo tanto, hay que tratar siempre de desinfectarlos, limpiarlos. Ya vamos a encontrar, por ejemplo, en los congeladores, tubos o recipientes bien cerrados. ¿Por qué? Porque a veces tenemos ahí las muestras ¿no? Se ha visto, por ejemplo, ustedes seguramente han visto alguna noticia, ahí en los congeladores, en las refrigeradoras, están las muestras para laboratorio, muestras biológicas, ¿no? Sangre, heces, ¿no? O diferentes tipos de muestras, y justo vino su comadre que viene de Cajamarca y le ha traído unos ricos quesos. ¿Y qué se ha visto? Que esos quesos, ¿dónde están? Hay en un costadito donde están las muestras biológicas, ¿no? Los autoclaves tienen que estar siempre, controlarlo una vez al mes para que su desinfección mediante esporas sea un método adecuado. Las centrífugas tienen que estar en un lugar seguro, tienen que estar pegadas, ¿no? Porque las centrífugas tienen unos chuponcitos que hacen que se adhiera a la mesa a una mesa fija, ¿no? Porque si no, en todo caso, se van a romper algunos materiales y usted puede terminar cortándose con los tubos de ensayo, con los capilares, que son algunos equipos que utilizan
en algunos, en este caso, en los laboratorios. ¿Sí? Entonces, básicamente, estas son las principales recomendaciones que se tienen en bioseguridad como parte introductoria de nuestro curso. Y obviamente lo vamos a ir ampliando. Semana a semana vamos a ir tratando uno a uno. Por ejemplo, la próxima semana debemos hablar solamente sobre los principios de la bioseguridad. Y ahí vamos a hablar de cada uno de los tres. ¿Sí? Cada uno. Entonces, era el primer principio de bioseguridad? Alison, ¿recuerda usted cuál era el primer principio que mencioné al inicio? La universalidad. Correcto, muy bien. Karina, ¿qué significa la universalidad? Son intervenciones orales, ¿eh? Karina, ¿qué cosa es universalidad? ¿Alguien que me quiera dar el concepto de universalidad o qué fue lo que entendió? Que debo tomar medidas preventivas para todos. Para todos, ¿cómo así? Mayra, a ver, explíquenos. La universalidad es aplicar las precauciones sobre todas las personas. Correcto. Pensar que todas las personas que están en tu entorno tienen una enfermedad. Por lo tanto, usted se protege para todos. Usted como enfermera se protege para todos. Segundo principio, Maricruz. ¿Cuál es el segundo principio? Maricruz. Vicky, ¿cuál es el segundo principio? Uso de barreras. Eso, muy bien, Vicky. Vicky, por acá. Cuando hablamos, Vicky, del uso de barreras, ¿a qué nos estamos refiriendo? A usar protección, Por como por ejemplo ejemplo, los guantes, la mascarilla, eso, muy bien. ¿Por qué debemos utilizar guantes? para no tocar, por ejemplo, la sangre, los fluidos, entre Correcto, otros. muy bien. Excelente, excelente, Vicky. Para estar protegidos y disminuir el riesgo de contacto con esa sangre, con esas secreciones, con esos fluidos. Bien, muy bien, Vicky. Karina, ¿cuál es el tercer principio de bioseguridad? Maricruz, ¿cuál es el tercer principio de bioseguridad? Mayra, tercer principio de bioseguridad. Son los medios de eliminación de los materiales. Muy bien, Mayra. Muy bien. Cuando hablamos del tercer principio de bioseguridad, justamente estamos hablando de las formas, de los medios, cómo podemos nosotros eliminar adecuadamente todo tipo de material contaminado. Todo tipo de material contaminado con la finalidad de disminuir ese riesgo que podemos generar, no solamente para usted como enfermera, sino para los trabajadores que también trabajan con ese tipo de material, personal de mantenimiento, de servicio, personal de limpieza. No solamente con ellos, sino también con las familias que trabajan reciclando ese material, ¿no? O tal vez con las personas que trabajan en las empresas, se le llama las empresas prestadoras de servicios para eliminación de residuos sólidos, ¿no? Llegan de unas empresas y llevan todas las bolsas rojas. También tenemos que protegerlos a ellos. ¿Sí? Entonces, esos son los tres principios de bioseguridad que van a ir de forma transversal por todo nuestro curso hasta terminarlo en el mes de noviembre. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si no hubiera ninguna pregunta más,